a iniciar compartiendo la pantalla. Listo. ¿Me cuentan si la están viendo, por favor? Sí, señora. Listo, muchas gracias. Acá ingresó otro compañerito. Gracias, Daniela. Listo. Entonces, bueno, les doy la bienvenida. Hoy siendo 27 de marzo, siendo las 6:07, iniciamos nuestra primera sesión. Estamos con el componente de derechos fundamentales, es una nueva competencia que hace parte de su proceso formativo, de su formación integral. Estamos con las fichas de animación digital 311, 83, 38, 314, 53, 48, que nos encontramos en nuestra fase 3 de ejecución. Al final de la presentación, aquí pueden ustedes ver en la parte baja de la pantalla mi correo electrónico, mi nombre. Sin embargo, ahorita voy a hacer la presentación para que ustedes pues ya tengan todos mis datos. En nuestra agenda acostumbramos siempre como a tener un orden del desarrollo de la sesión. Esto nos permite tener un orden y poder saber en qué momento vamos dentro del desarrollo de la temática. Entonces vamos a tener el saludo, las actividades y resultados de aprendizaje que vamos a empezar a abordar y lo que se espera al final de la competencia. La temática, el cronograma de la entrega de evidencias, el cómo, dónde y cuándo tenemos que entregar nuestra evidencia y el espacio para dudas e inquietudes. Bueno, entonces iniciamos, me presento, mi nombre es Nidia Velasco Albarracín, yo soy psicóloga y administradora de empresas, hago parte de la planta de instructores del Centro para la Industria de la Comunicación Gráfica. Estoy adscrita al área de derechos fundamentales en el trabajo. Esa es la competencia que vamos a trabajar en esta sesión y en la próxima que tengamos. Mi correo electrónico nvelascoa@sena.edu.co. Es importante que lo tengan, aunque pues ya tienen ustedes mi contacto también a través del grupo que tienen en WhatsApp. Ahí también me pueden ubicar cualquier asesoría que tengan, duda, pregunta, inquietud, pues ahí estamos para brindar el acompañamiento, la asesoría que ustedes requieran en el desarrollo de la competencia. La atención sincrónica la vamos a tener los viernes. Ay, aquí quedó mal. Es 8 de la mañana a 9 de la mañana y de 9 de la mañana a 10. ¿Listo? Ahí me disculpan que quedó PM y es AM. Entonces, en las horas de la mañana voy a estar conectada. Si alguno necesita alguna asesoría, pues también ahí en ese espacio, con todo gusto, estaré atendiéndolos. Muy bien, chicos. Esta competencia se denomina ejercer derechos fundamentales del trabajo en el marco de la Constitución Política y convenios internacionales. Entonces ustedes dicen, bueno, ¿y esto qué dentro de nuestro programa de formación, si nosotros estamos estudiando es otra cosa? ¿Por qué nos dan disque derechos fundamentales? Bueno, es importante saber de dónde viene. Esta competencia nace precisamente como un acuerdo entre los centrales trabajadoras, el gobierno, en la necesidad que se identificó en que nuestros aprendices pues muchas veces salen al campo laboral y no conocen cuáles son sus derechos, no conocen cuál es esa dinámica de derechos y deberes en el entorno laboral. Y pues por ende es muy importante que nosotros conozcamos toda esta temática, porque independientemente del rol que vayamos a desempeñar en la temática que estemos, en el programa de formación que estemos, siempre vamos a estar inmersos en un ambiente laboral que requiere también un cumplimiento de parte de nosotros como trabajadores, pero también un ejercicio de cómo se aplican esos derechos para poder vigilar y ser garantes de, venga, hay un incumplimiento, no me reconocieron horas extras, estoy trabajando más de la jornada, bueno, todos esos temas que son muy importantes. Seguramente algunos de nuestros aprendices, de los que están aquí hoy muy juiciosos y animados en su proceso formativo, dirán también, no, pero es que yo no voy a ir a buscar empleo, yo
tengo y mi meta que tengo propuesta es poder tener mi propio negocio, emprender. Bueno, también para ellos es muy importante. ¿Por qué? Porque si vamos a contratar personal, pues lo mínimo que nosotros podemos saber y deber entender es qué derechos tiene ese trabajador para después no caer en demandas, en pleitos, en conflictos laborales, ¿cierto? Y en sanciones que pueden acarrear más adelante. Entonces, fíjense que la temática de esta competencia es muy importante, independientemente del rol que desempeñemos, independientemente de la tarea que hagamos, es importante conocer cuáles son nuestros derechos como trabajadores y por qué puede darse un posible incumplimiento y qué hacer cuando se presenta ese posible incumplimiento o vulneración a los derechos. Esta competencia tiene 4 resultados de aprendizaje. Dentro de esos 4 resultados de aprendizaje, nosotros, según el cronograma que ustedes tienen desarrollado en su proceso formativo, vamos a tener 2 sesiones en las cuales esta competencia es cortica, tiene mucho tema, pero pues tenemos 2 sesiones en las que tenemos que, digamos que abarcar toda la temática y los 4 resultados de aprendizaje. Así las cosas, pues en esta sesión vamos a empezar a trabajar los 2 primeros resultados de aprendizaje de la competencia. Esperamos que con el desarrollo de la evidencia que tienen que hacer, podamos ya finalizar, aprobar estos 2 primeros resultados de aprendizaje. La siguiente sesión la vamos a tener entrando de Semana Santa con la otra temática y ahí abordaremos los otros 2 resultados de aprendizaje para poder completar los 4 resultados. ¿Listo? O sea, esta competencia va seguidita, muy rapidito, pero supremamente importante. La idea es que le saquemos el jugo a todo este proceso de esta competencia que va a ser para la vida. Ustedes saben que el SENA no solamente está interesado y tiene como misión formar aprendices que técnicamente sean muy buenos. Yo puedo ser muy buen diseñador, yo puedo ser un muy buen profesional en lo que yo me desempeño, pero si yo no tengo competencias blandas, competencias que me permitan también tener un proceso de cómo es de adaptarme a la vida laboral, al ambiente, a la inserción a la vida laboral, pues seguramente voy a tener algunos tropiezos. Por eso nuestra formación está enfocada en que sea la parte técnica, pero también la parte transversal protagonista en su proceso formativo. Muy bien, entonces vamos a hablar de estos 2 resultados de aprendizaje a través de una temática que nos va a permitir ir reconociendo cómo es el tema de los derechos laborales, de cuáles son esos derechos individuales y colectivos que debemos tener. Entonces, vamos a tener en cuenta el primer resultado de aprendizaje. Entonces, quiero que alguno de ustedes me ayude leyendo el primer resultado de aprendizaje. Uno solito, uno solito. ¿Quién me apoya? Yo, profe, si quiere. Regálame tu nombre, es que no estoy viendo acá la pantalla, entonces no sé Laura quién me... Muñoz. Listo, Laura, gracias. Te escuchamos. El primer resultado de aprendizaje. Ok. ¿Leo el número también? No, no te preocupes, ya aquí sabemos que Vale. es el número 1. Listo. Reconocer el trabajo como factor de movilidad social y transformación vital con referencia en la tecnología y a los derechos fundamentales en el trabajo. Muy bien, de la fenomenología. Listo, Laura, muy bien. Gracias por ayudarnos con la lectura. Entonces dice que reconocer el trabajo como movilidad social. Bueno, ¿y eso por qué movilidad social? Claro, es que el trabajo debe ser, yo siempre lo comparo con un vehículo, con un carro, con ese vehículo que nos va a transportar para poder llegar a la meta. Nuestra meta no puede ser conseguir un trabajo. Nuestra meta debe ser unos propósitos personales que nos permitan superarnos en nuestra vida laboral, en nuestra vida personal, familiar, profesional. Entonces, el vehículo que vamos a utilizar para lograr alcanzar
esos objetivos y esos propósitos que tenemos, pues va a ser el trabajo. Entonces nos va a permitir movilizarnos y hacer parte del crecimiento tanto social como personal que absolutamente todos los seres humanos tenemos. Ustedes, cada uno de ustedes, de los que estamos aquí, seguramente cuando iniciaron a estudiar animación dijeron, bueno, mi propósito es este y mi meta es esta, a corto o a mediano plazo. Listo, están trabajando en ello, lo que están haciendo hoy. Quizás sería más rico ir a rumbear, ir a compartir con los amigos, tomarnos una cervecita, hablar, dialogar. Eso sería más chévere que estar aquí en clase. Pero mire, este sacrificio que ustedes están haciendo, este compromiso que tienen con ustedes mismos, les va a traer satisfacciones más grandes que el tomarse una cerveza un viernes. Entonces, todos esos sacrificios tienen una recompensa más adelante. Y entonces es poder también tener un buen trabajo y con ese trabajo generar unos ingresos y poder mejorar mi calidad de vida. El trabajo se va a convertir en un factor de movilidad, es decir, un instrumento que nos permita alcanzar nuestros objetivos. Eh, Teniendo en cuenta la fenomenología, sí, todo el tiempo estamos cambiando el tema laboral. Fíjense lo que pasó con pandemia. ¿Qué pasó con pandemia? Un día nos dijeron, bueno, para la casita, guardaditos todos porque no pueden salir. Y empezamos, no, pero ¿cómo así que nos va a tocar quedarnos en la casa? Somos seres sociales por naturaleza, necesitamos hablar, necesitamos. Y entonces empezó nuestra cabeza ahí a trabajar, hasta que al fin resultamos adaptándonos a la virtualidad. Y después de unos meses nos dijeron, listo, se levanta pandemia, retomemos presencialidad, ta, ta, ta. Y entonces, ay, no, eso mejor déjenos en virtualidad, presencialidad, no, eso yo me ahorro en transporte, venga yo aquí, ¿cierto? Y otra vez nuestro cerebro, ta, 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 aprende a adaptarse. Entonces, los fenómenos son lo único cierto, y es una frase tan sabia, lo único cierto es el cambio, lo único fijo es el cambio. Todo el tiempo van a venir cambios. En sus vidas, seguramente, si ustedes analizan, ningún día ha sido igual que el otro. Ninguno. Algo de diferente tuvo en su rutina. ¿Y eso qué nos indica? Que no solamente es nuestra vida personal, sino que en el mundo de trabajo también es constantes cambios, todo el tiempo cambios. Y a través de eso también nos tenemos que dar cuenta cómo nos debemos adaptar a ese cambio en el tema también de los deberes y los derechos del trabajo. Muy bien. Segundo resultado de aprendizaje. ¿Quién me ayuda con el segundo resultado de aprendizaje? ¿Quién por acá me ayuda? Yo, profe, Mm, ¿Quién me habla? Daniela. Daniela, gracias. Cuéntanos, ¿de qué se trata el segundo resultado de aprendizaje? Valorar la importancia de la ciudadanía laboral con base a lo del estudio con los derechos humanos y fundamentales del trabajo. Listo, Daniela, muy bien. Valorar la importancia. ¿Y quiénes hacen parte de la ciudadanía laboral? Pues ustedes que están ahí, yo que estoy acá detrás de esta pantalla, todos los que estamos en este momento preparándonos para la vida laboral. En el caso de ustedes, seguramente ya han tenido algún acercamiento con algún trabajo, han trabajado de forma de pronto informal, pero ya han tenido un acercamiento con lo que es la dinámica del trabajo. Esa es la ciudadanía laboral. La ciudadanía laboral son todas las personas que están en capacidad de trabajar en este momento, que están en edad de trabajar y de aportar esa productividad en la dinámica del mundo del trabajo. Muy bien. Vamos a seguir entonces con la temática que, como les decía, es reconocer los derechos humanos laborales con base en los estudios de los derechos también humanos y fundamentales. ¿De qué se trata este tema de los derechos? Porque hablamos que el trabajo es un derecho fundamental, porque hablamos de derechos humanos y los envolvemos en el trabajo. ¿Será que eso sí tiene algo que ver o aquí estamos haciendo un sancocho pero no sabemos de qué es? Pues vamos a mirar de qué se trata. Listo. Quiero que me mencionen.
en el chat o activen sus micrófonos y ustedes me digan una palabra donde ustedes creen que se relaciona estos dos conceptos. Cuando hablamos de derechos humanos, ay, yo estoy más torcida haciendo esto. Yo puedo, ay, no, me volví. Bueno, hagan un acto de fe que esto está recto. Cuando hablamos de derechos humanos, este es el primer concepto, derechos humanos. ¿Será que estos derechos humanos están relacionados con los derechos laborales? ¿O son dos conceptos totalmente diferentes? ¿Ustedes qué creen? ¿Que sí tiene que ver o es que aquí me están envolviendo la cabeza hablando de estos dos conceptos? Quiero que en una palabra ustedes me digan, sí, tiene que ver porque esto hace referencia, no sé, a la justicia, a, a la dignidad, bueno, no sé. En una palabra, en el chat cada uno, escríbame una palabra que relacione estos dos conceptos. O pueden también activar su micrófono. Yo digo que sí se relacionan, profe. Si se relacionan. ¿Por Y qué crees? ¿En qué palabra crees que se relacionan? ¿O Tal con vez qué no tomo una palabra? palabra tan específica o bueno, no sé si relación podría ser la palabra, pero creo que van indirectamente pues relacionados. En el caso de los derechos humanos, son la base para construir los derechos laborales. Nosotros no podemos basar la labor o el trabajo sin sobrepasar estos derechos humanos o estos límites, ¿no? Digamos como tal Ujú. vez de la salud, en el caso de no sobrepasar las horas o en el caso de no sobrepasar, digamos, en los trabajos que exigen un poco de carga física, etcétera. Tal vez siento que podría ser relación. Muy bien, Daniela. Una palabra que los logra canalizar. Se relacionan directamente. Sí tienen relación, ¿cierto? Por acá en el chat nos dicen, Ángel dice adaptabilidad. Muy bien. Sí, el ser humano tiene que adaptarse a las condiciones y en el trabajo sí que nos tenemos que aprender a adaptar a las condiciones. Es necesario aprender a adaptarnos. Daniela dice dignidad. Muy bien, dignidad. Cuando yo tengo un trabajo que me permite generar unos ingresos y me permite llevar un sustento a mi casa y me permite también avanzar en mis propósitos como persona, pues estamos hablando de dignidad, ¿cierto? Entonces, claro que tiene que ver. Aquí Daniel y Paula también hablan, le apuntan a la dignidad, que es muy importante. Listo, muy bien, chicos. Daniela, ¿quieres decir algo más o se te quedó la manita arriba? A ver, aquí nos están escribiendo en el chat. Ya bajó la manita. Listo. Muy bien. Entonces, claro que sí, claro que tiene que ver. Mira, acá hay muchas de esas palabras que ustedes dijeron y que seguramente también las personas que no escribieron se les pasó por la mente ahorita decir, claro, cuando hablo de trabajo y derechos humanos estoy hablando de que debe haber una protección, un respeto, una calidad de vida que están amparados bajo la constitución política de nuestro país, que también habla de generar igualdad de oportunidades para todos, sin importar nuestras condiciones, ¿cierto? Sin importar raza, género, ¿cierto? Debe ser la misma condición para todos, debe tener también la posibilidad de tener un reconocimiento. Hoy en día hablamos de que no solamente existe el salario, digamos, a nivel monetario de dinero, sino que también existe un salario emocional que las empresas tienen la responsabilidad de darle a sus trabajadores. Cuando hablamos de salario emocional, ¿a qué hacemos referencia? Pues hacemos referencia a reconocer a ese trabajador como parte fundamental de la empresa,
como un activo intangible que es supremamente importante, que si yo lo valoro, que si yo lo motivo, que si yo lo cuido, pues seguramente el nivel de productividad y de compromiso de ese trabajador pues va a ser muchísimo más alto y por ende pues la empresa va a tener unas más altas utilidades. Mire cómo vamos llevando una cosa a la otra. Entonces, ese tema del trabajo es supremamente importante, que haya un bienestar, que haya un trabajo digno, que esté bien calificado, cualificado, que el salario corresponda a ese esfuerzo que ustedes, por ejemplo, están haciendo de prepararse, de actualizar conocimientos, de aprender, ¿cierto? Es como cada persona también tiene esa posibilidad de ir trabajando y que ese trabajo al final del día nos otorgue esto que dice acá, calidad de vida. Calidad de vida para mí y para quién, para mi familia sin duda alguna. Muy bien. Entonces los derechos del trabajo, cuando hablamos de derechos al trabajo, estamos hablando que todos, absolutamente todos los trabajadores tienen derechos individuales y derechos colectivos y que tienen un derecho de asociación sindical también, que tienen una posibilidad de agruparse, de asociarse, que más adelante lo vamos a ver. Dentro de esos derechos individuales, es importante que, primero que todo, hagamos un análisis de quiénes tienen esos derechos individuales, cuándo se constituyen esos derechos individuales, ¿sí? Entonces, se constituyen cuando, ¿qué? Cuando hay un contrato laboral. Según nuestro Código Sustantivo de Trabajo, el Código Sustantivo de Trabajo es ese libro, digamos, que nos permite, esa guía que nos permite a nosotros conocer todos los aspectos relacionados entre esas dinámicas y esas relaciones empresariales entre trabajadores y empleadores. Si ustedes en algún momento tienen alguna duda, ay, venga, es que yo quiero saber cómo es el tema de los permisos. ¿Será que yo tengo derecho a tener un permiso por calamidad doméstica? Tengo un permiso de pronto que se me enfermó un familiar, venga, ¿cómo es el tema de pronto que si fallece un familiar, cómo es el tema de los permisos? Bueno, todos esos temas que en algún momento, pues nosotros no nos las sabemos todas, y aquí no se trata de que de memoria nos aprendamos todo, pero que sí tener algo muy claro y es saber dónde buscar la información. ¿Sí? Entonces, todos los temas relacionados con el ámbito laboral, las normas, los derechos, los deberes, ustedes los pueden consultar en el Código Sustantivo de Trabajo. Este Código Sustantivo de Trabajo es el que rige, el que tiene toda la normatividad que rige nuestro país en el tema laboral. Entonces, según el Código Sustantivo de Trabajo, las personas que tienen derechos laborales individuales y colectivos son aquellos que tienen un contrato laboral. Ah, qué interesante. Venga, ¿y qué es un contrato laboral? ¿Cuándo se constituye un contrato laboral? Bueno, vamos para allá. Entonces, el Código Sustantivo reza y dice que un contrato laboral es toda actividad humana, sea material o intelectual. Miren que acá nos va arrojando palabras claves. Material, intelectual. Permanente o transitoria. Ah, es que es por obra y labor. Entonces, venga, y necesito que me haga esta tarea. Necesito que me haga un diseño, pero pues yo le pago por ese diseño. Ah, bueno, pero así sea por un periodo corto. Venga, yo necesito que en un mes me haga eso. Ah, bueno, usted me está constituyendo un tiempo. Entonces, es un contrato laboral transitorio, no a un término fijo o indefinido, pero hay un contrato laboral. Una persona natural ejecuta conscientemente, importante, nadie puede someter a otra persona a tomar un trabajo de forma forzosa o obligada. Entonces aquí sale la primera recomendación, chicos. A veces nosotros, por la premura del tiempo, y de la necesidad también del trabajo. Entonces, venga, este es el contrato, firme aquí. Ay, pero venga, está el montón de letra, 2 hojas, yo cómo voy a poner a leer. Venga, yo le firmo eso rápido. Y no leímos lo que estábamos firmando. Cuando usted firma un contrato laboral, ¿usted está de acuerdo
de acuerdo con lo que le están colocando en ese documento. Que ahí dice que usted va a trabajar 8 horas y que entonces no se va a tomar las horas del descanso, sino que de almuerzo, sino que usted va a trabajar continuo. Que usted va a trabajar no 8 horas, sino 10 horas. Ah, es que usted firmó ahí que aceptaba. ¿Sí? Ah, que resulta que usted firma acá, pero que el trabajo lo va a hacer en un municipio. Ay, pero es que yo no sabía, pero ahí estaba en el contrato, señor, ¿usted no lo leyó? ¿Sí? Cosas así a veces pasan, ¿sí? A veces la gente, no todo el mundo, no puedo generalizar, pero hay mucha gente que no actúa de buena manera. Entonces se aprovecha de mi necesidad de trabajo, se aprovecha de pronto que a mí me dé como perecita leer y entonces hacen los contratos y yo firmo y pues ahí ya que ya firmé, yo estoy aceptando todo lo que dice. Entonces la recomendación, chicos, desde ya es que ustedes siempre, siempre pidan, por favor, que les den el tiempo o se tomen ustedes el tiempo para leer ese contrato laboral. No firmen de afán, por ahí dice, lea la letra chiquita. En la letra chiquita vienen muchas cosas que a veces uno firmando acepta, ¿sí? Entonces, por favor, leerlo. Y pues debe definir cuál es la finalidad, es decir, qué voy a hacer, cuál va a ser mi tarea, cuáles son mis funciones y el salario. Entonces, acá Welby nos dice, es un acuerdo de voluntades. No quiere decir que usted tenga que firmar obligado o sometido. No, no estoy de acuerdo con las condiciones laborales. Bueno, llegará otra oportunidad de trabajo, ¿sí? Pero debe estar, ah, no, es que, no, sí, yo acepto así las condiciones. Bueno, ya usted lo aceptó, ¿sí? Pero debe ser de mutuo acuerdo, ¿listo? De mutuo acuerdo. ¿Qué elementos debe tener un contrato de trabajo para constituirse como contrato de trabajo? Entonces, una remuneración. Una remuneración. Entonces, que haya una remuneración. ¿Qué quiere decir eso? Un pago por unas funciones que usted va a cumplir. Y bueno, ¿y dónde están esas funciones? ¿Qué debo hacer? Pues normalmente en las empresas tienen algo que se llama manual de funciones y ahí está lo que para cada cargo debe hacer cada persona contratada. Entonces, por ese trabajo, pues yo voy a recibir un pago, una remuneración. Una subordinación. ¿Y esa subordinación a qué hace referencia? Esa subordinación hace referencia a que usted debe cumplir unas indicaciones que un jefe, un patrón, un director, un gerente, un jefe inmediato le va a dar y pues usted tiene que seguir esas indicaciones, ¿sí? Ah, el horario, es que usted tiene que entrar aquí a las 8, salir a las 12, volver de 2 a... Bueno, estoy cumpliendo un horario, es un contrato de trabajo, debo hacerlo. ¿Sí? La subordinación a veces tiene una línea muy delgada, entonces yo aquí también les hago la sugerencia. Una cosa es que sí, haya un líder, un jefe inmediato que me dé indicaciones, pero tampoco uno debe permitir que a veces como que sobrepase esa línea tan delgada y pase como al irrespeto, a la agresividad verbal que a veces se da, ah, oiga, vaya, haga, que para eso le estoy pagando, ¿no? Una cosa es que me dé indicaciones y otra cosa ya es que se tipifique un maltrato o un acoso laboral. Entonces, ahí también a veces hay que tener cuidado con ese tema, esas situaciones. Muy bien. Subordinación, remuneración y una prestación personal del servicio. Ay, venga, yo firmo el contrato, pero le voy a mandar a mi novia o a mi novio que venga y trabaje, o a mi esposo, o a mi hermana, o a mi hijo que vaya y trabaje. Yo firmo, pero no, no, no. Si usted firma el contrato, tiene que ir usted a ejecutar la labor. ¿Listo? Es una prestación personal del servicio. No puedo delegar absolutamente a nadie. Ahora, ¿qué tipos de contratos existen? Existen los contratos verbales y los escritos. Ay, venga, ¿existen los contratos verbales? Sí, señor, existen los contratos verbales. Y están también descritos en el Código Sustantivo de Trabajo, en el artículo 38. ¿Sí?
Si vamos y miramos en el código sustantivo, allá en el libro que yo les digo que está absolutamente todo, en la Biblia que pues rige todo el tema laboral, allá ustedes en el artículo 38 van a encontrar que sí, efectivamente, es legal hacer un contrato verbal. Pero espere un poquito. Si yo voy a hacer un contrato verbal, ese contrato verbal debe tener unas condiciones y características, ¿sí? Si voy a hacer un contrato verbal, debe ser un contrato a término indefinido. Es que, venga, yo necesito que Juanita trabaje en mi empresa y yo la voy a contratar por 6 meses, pero hagamos un contrato verbal, aquí entre los dos y ya, por 6 meses. No, si usted me dice que es un contrato a 6 meses, es a tiempo fijo, me está diciendo que el tiempo son 6 meses, es decir, no puede ser un contrato verbal, debe ser un contrato por escrito. ¿Sí? Entonces es importante tener los contratos verbales, solamente aplican cuando yo hago un contrato a término indefinido. Se debe definir de mutuo acuerdo la actividad que voy a hacer, cuál es el salario que me van a pagar y el lugar donde debo desempeñar. Lo puedo hacer verbal, es válido, siempre y cuando, importante, el contrato sea a término indefinido. Por escrito, ¿cuáles se pueden hacer? Por escrito, ¿cuáles se pueden hacer? Entonces, puede ser un contrato a término fijo, es decir, por un periodo de tiempo, que recuerden que estos periodos de tiempo a periodo fijo pueden ir hasta 3 veces renovarse por el mismo periodo de tiempo hasta 3 veces. Después de 3 veces, ese contrato, si no pierde ninguna de sus características, es decir, si yo voy a seguir haciendo las mismas funciones, con el mismo salario, pasa a ser un contrato a término indefinido. Si no se puede prorrogar, máximo 3 veces por el mismo periodo de tiempo. También puede ser uno por obra y labor, ¿sí? Caramba, pasé la diapositiva. ¿Qué otras características debe tener? Que debe ser un contrato, debe tener la identificación y domicilio de las partes. ¿Cuáles son las partes? Pues yo como trabajador y el empresario que me está dando mi trabajo, ¿cierto? Entonces, cada uno debe escribir bien su nombre, debe anotar bien cuál es su número de identificación y cuáles son los domicilios. Lugar y fecha donde se celebra el contrato. Es importantísima la fecha. Siempre miren en sus contratos cuándo inicia el contrato y cuándo se va a finalizar, si es a término fijo. Porque ante alguna situación, una demanda o alguna situación de queja, reclamo, inconformidad, pues a usted lo primero que le van a preguntar, ¿cuándo inició a trabajar allá? Ah, fue como en marzo. Pues, ¿y qué día? No me acuerdo, como el 10, como el 11, como el 12, como el 13, como el 15. ¿Sí? Y cuando hablamos de fechas, estamos hablando de día, mes y año. Día, mes y año. Lugar donde se haya contratado el trabajador, para donde va a ejecutar también la labor y pues que sea claro el servicio que va a prestar y que quede clara la remuneración. ¿Listo? Esos son los elementos de un contrato. Una vez conocido qué es un contrato, cuáles son los elementos de contrato, qué tipos de contrato, pues vamos a empezar a hablar de esos derechos individuales que tiene cada trabajador, ¿sí? Cada trabajador. Y dentro de ellos, el primer derecho, ay, perdón, 5 segundos que se me pasó acá. El primer derecho es el derecho al descanso. Todo trabajador tiene derecho a que se le otorgue unos periodos de descanso. ¿Para qué es eso? ¿Para qué es importante? Y también está contemplado en el Código Sustantivo. ¿Están viendo la pantalla, chicos? Ya que yo estoy hablando acá y no les estoy mostrando. ¿Sí? Sí, Chicos. señora. Ah, Sí. bueno. Ok. Entonces, ¿para qué existen esos periodos de descanso? Esos periodos de descanso están creados precisamente para que el trabajador pueda recuperar energías, mantener ese equilibrio entre el trabajo y la salud, y pueda también proteger y velar por su bienestar físico y psicológico, ¿sí? El trabajo es bueno, el trabajo me da ingresos, pero de nada sirve el trabajo si yo me enfermo,
si tengo unas jornadas donde no hay descansos, si hay unas jornadas donde, ay, venga, yo trabajo más, venga, yo hago horas extras, venga, yo trabajo mi trabajo, pero pues es que el cuerpo llega un momento en que te dice, para, porque pues es que yo también necesito renovar energía, ¿sí? Entonces, estos periodos de descanso fueron hechos y fue una victoria ganada precisamente de todos los trabajadores, donde se busca que vean al trabajador no como una máquina que hace y hace y hace, sino como una persona de carne y hueso que se cansa y que también requiere renovar y generar ese equilibrio entre el trabajo y su salud, tanto física como emocional, ¿sí? Entonces, por eso se crearon estos periodos de descanso. El primer periodo de descanso habla que debe ser durante la jornada de trabajo. ¿Y de qué habla ese? Bueno, que toda persona que trabaje tenga una jornada laboral superior a 6 horas, superior a 6 horas, tiene derecho a 30 minutos de descanso durante la jornada de trabajo. ¿Sí? Si yo trabajo más de 6 horas diarias, pues yo tengo derecho a ese periodo de descanso. 30 minutos, puede ser en la mañana, 30 minutos en la tarde. ¿Y para qué son esos 30 minutos? Pues para que usted pueda ingerir algún alimento, pueda también interactuar con su compañero, con su compañera, ¿cierto? Pueda también caminar, cerrar los ojos, volver y reactivar, desconectarse un poquito y volver a retomar su actividad laboral, ¿sí? De eso se trata. No se trata de que esos 30 minutos yo me voy a sentar ahí al lado de mi compañero y, ay, venga, y adelantamos cuaderno y si vio cómo venía vestida la compañera de no sé qué, pero venga, si vio no sé qué, y entonces los 30 minutos se nos convirtieron en media, una hora, hora y media. No, 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 ¿sí? Son 30 minutos y son 30 minutos que son para nosotros, para alimentarnos, para hacer nuestras necesidades fisiológicas, para poder interactuar de forma sana. Muy bien. Descansos durante la jornada, de jornada en jornada. Entonces, este aplica si la jornada es de 8 horas o más. Este descanso debe hacerse fuera de la jornada de trabajo. Es el que pues normalmente se denomina como el tiempo de almuerzo, ¿sí? La persona va a almuerzo y retoma nuevamente. Debe ser no dentro de la jornada, sino entre cada una, entre la mitad de la jornada, para que la persona pues tenga un poquito más de descanso. En algunas empresas depende del horario laboral, algunas empresas dan una hora, hora y media, porque tienen unas jornadas laborales donde pueden salir más temprano, más tarde, entonces depende mucho de eso, pero casi siempre hora y media de descanso entre jornadas. El descanso de los domingos y los domingos o los festivos. Todo trabajador tiene derecho a un día de descanso a la semana. Por lo general es el domingo, aunque puede ser otro día, porque hay trabajos donde pues el trabajo más fuerte son los fines de semana. Por ejemplo, la gente que trabaja en los centros comerciales pues es cuando más movimiento hay, cuando más demanda de trabajo hay, entonces pues se trabaja los fines de semana y los festivos. Entonces, ¿qué se puede hacer en ese caso? Pues se puede pactar, concertar qué día dentro de la semana pues esa persona va a trabajar, va a tomar ese descanso, ¿sí? Es importante también. Bueno. Las vacaciones, entonces también importante, todo trabajador eh, por cada año de trabajo tiene derecho a 15 días de descanso remunerados. ¿Sí? Por cada año de descanso tiene derecho a 15 días de descanso. Entonces ese es uno de los primeros derechos. Otro derecho de carácter individual es el tema de la seguridad social. A veces confundimos el tema de prestaciones sociales con seguridad social. Son temas totalmente diferentes. Las prestaciones sociales ya los vamos a ver de cuáles son las prestaciones sociales, pero cuando hablamos de seguridad social, que está también descrito en el artículo 127 del Código Sustantivo de Trabajo, debe decir de la Constitución, del Código Sustantivo de Trabajo, el sistema de seguridad social habla
de que todo trabajador debe estar afiliado al sistema de seguridad social integral del país. Este sistema está conformado por entidades públicas o privadas, ¿sí? ¿Qué hacen? Se encargan pues de todas las normas, los procedimientos que deben asistir en el tema de salud, pensión y riesgos y subsidio familiar a los trabajadores. En nuestro país, en el tema de salud, existen dos maneras de hacer parte del sistema de salud, de este sistema de seguridad de salud. Entonces recuerden que un derecho fundamental en nuestro país, según la Constitución Política, es el derecho a la salud. Entonces, cuando una persona no tiene trabajo, entonces se va a quedar sin salud. No, el Estado debe garantizar de que todas las personas tengan acceso a el servicio de salud. Entonces, por eso escuchamos muchas veces hablar que existe el régimen subsidiado y el régimen contributivo, ¿cierto? Entonces, el régimen subsidiado son para aquellas personas que en el momento no tienen la posibilidad de aportar, de contribuir a ese sistema de seguridad social y entonces pues lo hacen a través, el Estado los tiene a ellos agrupados en el régimen subsidiado, es decir, se subsidia que ellos puedan tener acceso a la salud. En el caso del régimen contributivo, pues son todas aquellas personas que están trabajando y que de su salario se les descuenta una parte para el pago precisamente para el aporte o la contribución que se hace a salud, pensión, salud y pensión. Ya miramos qué porcentajes es lo que se debe hacer en aportes de salud y pensión. Entonces, ¿para qué sirve estar en el sistema de salud? Pues el sistema de salud pues tiene todo el tema de la atención en la prevención en la salud, en las incapacidades laborales, en enfermedades, ¿cierto? En licencias de maternidad, pues brinda toda esta prestación asistencial en el tema de salud para la persona que está como cotizante y para su familia que tiene como beneficiario, ¿sí? Entonces, este sistema pues le permite poder acceder y tener esta cobertura en salud. En el tema de pensión, entonces pues este sistema de pensión lo que permite es garantizar y amparar que toda la población, todas las personas que están aportando a pensión, una vez tengan esa edad de jubilación, de vejez, pues puedan acceder a un ingreso que les permita también suplir esas necesidades, ¿cierto? Generen un ingreso, que pues digamos que para allá apuntamos en algún momento, nosotros decimos, uy, no, pero es que pensionarse, eso para pensionarte falta muchísimo. Imagínense, en este momento, en nuestro país habla de que los hombres se pensionan a los 62 años y las mujeres a los 57 y que tienen que cotizar 1.300 semanas. Nada, eso falta mucho. No, chicos, el tiempo pasa muy rápido. Y ustedes si pueden hacer parte de esta cotización de pensión, háganlo. Recordemos que ahorita con la nueva ley, la reforma laboral que hubo, 2466 del 2025 del año pasado, pues ustedes ahorita, cuando vayan a su etapa productiva, no van a tener un contrato de aprendizaje ya, van a tener un contrato laboral y aplica todo esto lo que hemos venido hablando, todos estos derechos que hemos venido hablando. Un contrato laboral pues indica que ustedes van a estar afiliados a salud, a pensión, a riesgo, a subsidio familiar, que el reconocimiento va a ser el 100% del salario mínimo y que van a tener acceso a todo esto que estamos hablando y a las prestaciones sociales que ya a continuación vamos a decir, ¿sí? Entonces van a empezar a cotizar. De pronto algunos de ustedes ya es muy juicioso y dicen, yo ya he estado cotizando. Maravilloso, háganlo, háganlo. El tiempo pasa muy ¿Eso se puede rápido. desde patrocinio, profe? No, en patrocinio, digamos que ahorita en etapa lectiva, les cubre el 75% del salario mínimo y los afilian a salud y riesgos laborales. En pensión es cuando ya inician su contrato laboral, es decir, su etapa productiva. Desde ahí van a empezar a Ok, cotizar. ¿Listo? Es importante, apenas ustedes inicien su etapa productiva, verificar, bueno,
a qué fondo de pensiones me van a afiliar, la salud, los riesgos, todo eso. Ustedes ya saben que ustedes tienen acceso a todos sus derechos y que como trabajadores deben hacer, o sea, el empleador debe asegurarles eso. Este tema de pensión también es importante cuando, por ejemplo, Dios no lo quiera, nos pasó un accidente de trabajo y entonces nos identifican que tenemos invalidez para trabajar. Eso lo hace una junta médica y determina el porcentaje de invalidez, pero si yo tuve un accidente y eso me ocasionó que yo no pudiera seguir trabajando, pues yo puedo tener una pensión por invalidez, ¿sí? Por invalidez. Em, no, Mike, yo estaba cotizando y pues tuve un accidente, fallecí. La pensión le puede quedar a mi cónyuge. O si tengo un hijo con discapacidad, también al hijo le queda la pensión. ¿Sí? En este momento, porque está tramitándose una reforma pensional que no sabemos cómo va a quedar, pero en este momento aplica de esa manera. Entonces es muy importante hacer esta cotización a pensión, chicos. Háganlo. El tiempo pasa rápido y uno tiene que irse proyectando. Hoy en día vemos muchos adultos en esta edad tan difícil y vemos que ni un acceso ni una pensión, no tienen nada y uno dice, fue pucha, quizás debieron planificar muy bien, ¿sí? Y a veces dicen, oh, yo tengo que vivir el ahora, el ahora. No, también uno tiene que proyectarse, ¿sí? Si quiere un bienestar, uno también tiene que proyectarse. Riesgos laborales. De los riesgos laborales, si tienen dudas, así como hizo la compañera, pum, me interrumpen, porque es que no estoy viendo sino la presentación. Entonces, si tienen dudas, de una vez me preguntan. Profe, dos Dime, dudas. Digamos, ¿quién me habla? Cuéntame. Daniela, Cuéntame, te escucho, tengo Daniela. dos dudas en respecto, digamos, si, si la persona es del estado de salud subsidiada y entra por empresa, ahí cómo se haría. Ya tiene un contrato laboral. Cuando tú entras Ah, a ok, trabajar y tienes un contrato laboral, pues ya pasarías del subsidiado al contributivo. ¿Sí? Porque ya tienes un ok, contrato laboral y la empresa debe afiliarte al sistema de seguridad social. Algo también importante, Daniela y compañeros, estos derechos de que el trabajador sea afiliado a salud, pensión y riesgos son derechos irrenunciables. Ay, venga, no me pague la salud y deme la platica. Más bien, sí, yo le puedo dar la platica, pero usted como trabajador más adelante a mí me puede como empresa demandar, porque es que a mí no me exime que yo le dé la plata, a mí no me exime que yo no la afilie a salud o no lo afilie a salud. Es decir, sí o sí, yo debo estar afiliado como trabajador al sistema de seguridad social, es decir, salud, pensión y riesgos laborales. ¿Mm? Y la otra pregunta. digamos, tengo una duda, digamos, en ese caso, digamos, de pedir como una, eso para estado de discapacidad tiene que tener un nivel, pero la pregunta, ¿eso cómo se puede llegar a pedir para, digamos, tener un, como un certificado que uno tiene cierta discapacidad? Ujú. Muy bien, Daniela. Muy buena tu pregunta. El tema de discapacidad, ahí antes se hacía a través de una junta médica. Hoy en día se hace a través de las alcaldías. Entonces, en las alcaldías, en las oficinas de atención al ciudadano, se radica una solicitud para emitir un certificado de discapacidad. La persona lleva su historia clínica, ¿sí? Cada uno tiene pues su historia clínica donde han venido haciendo todo su tratamiento, donde el médico identificó el tipo de discapacidad, el nivel de discapacidad, y esa historia clínica la lleva al sitio donde la alcaldía lo remitió. Casi siempre son como los puestos de salud de primer orden que tienen los municipios. Y allá el médico evalúa la historia clínica y determina ese nivel de discapacidad que tiene la persona, ¿sí? Porque es importante tenerlo, es muy importante tenerlo, porque las empresas, cuando contratan a una persona con discapacidad, las empresas, bueno, uno,
digamos que si yo tengo discapacidad, es importante decirlo en la empresa. ¿Por qué? Porque seguramente yo voy a requerir de pronto de algunos ajustes que pueden ser mínimos o pueden ser un poquito más grandes para que yo pueda tener un mejor desempeño. ¿Y eso es obligación? Sí, claro, el empresario debe crear esos ajustes razonables para que yo pueda desempeñarme de la mejor manera, ¿sí? Es como decir, yo voy a trabajar, pero tengo que hacer informes y no me dan un computador, pues necesito el computador para poder hacer mi trabajo. En el caso de discapacidad, dependiendo de la discapacidad, pues el empresario debe suministrarme los ajustes para poder yo trabajar adecuadamente. Adicional a eso, las empresas cuando contratan personas con discapacidad que tengan el certificado de discapacidad, Daniela, las empresas tienen unos beneficios tributarios. Entonces a esas empresas les reducen el 200% de la declaración de renta. eh, Tienen muchos beneficios, aparte que las personas con discapacidad en las empresas generan mejor clima organizacional, son muy comprometidas, entonces genera que la empresa sea mucho más productiva. Hay muchos beneficios y en nuestro país hay muchos beneficios para las empresas que contratan personas con discapacidad. En el tema también de la cuota de aprendices. Si contratas una persona con discapacidad, ya no tendrías que contratar dos aprendices, sino con una sola persona, con un solo aprendiz. Bueno, hay muchas cosas. Entonces, Vale. siempre es bueno pedir el certificado de discapacidad. Entonces, dependiendo de la ciudad donde tú estés, ¿dónde estás tú, Daniela? ¿Dónde vives tú? Bogotá. Bogotá. Pero sí, señora, lo que pasa es que de por sí yo nací en el MESE, pero Ah, como en el hospital del MESE lo renovan totalmente, se, sí. se perdió toda la historia clínica de, de mi proceso de discapacidad cognitiva. Ujú. Bueno, Entonces, por eso pregunto, porque digamos, mis papás están haciendo ciertos trámites para dejar como una herencia, algo así. Entonces, ujú. quería saber ese proceso. Es importante para cualquier trámite, bueno, sea para el trabajo, para cualquier trámite familiar que tú vayas a hacer, es importante tener que tengas el certificado de discapacidad. Entonces, ese certificado de discapacidad, pues yo te invitaría de pronto que retomes nuevamente como las consultas con la empresa, con la EPS con la que estás afiliada, para que hagan nuevamente como tu seguimiento y de tu historia clínica y también a la vez te acerques a la alcaldía, a las oficinas, no sé, en Bogotá, en los CAI, creo que son los CAI, donde hay oficinas de atención al ciudadano, y tú radicas ahí una solicitud de que requieres un certificado de discapacidad. Y allá te dicen, mire, para el certificado de discapacidad tiene que traerme esto y esto y esto. Seguramente dentro de lo que te van a pedir está la historia clínica. Entonces, hay que retomar, digamos, ese proceso porque sí me parece muy importante que lo tengas, ¿sí? Vale, ok. Cualquier trámite que necesites. Listo, Daniela, muchas gracias porque es Muchísimas supremamente gracias. importante las preguntas que acabas de hacer y a todos nos Muchísimas gracias. enriquece. Bueno, riesgos laborales, Instructora, señora, buenas noches. buenas noches. ¿Con Tengo quién una hablo? preguntita con Sandra. Sandra, cuéntamelo todo. Tengo una preguntita. Si uno, por decir algo, si uno va a contratar una persona que es de la Policía Nacional que ya es retirado, pues ellos reciben una pensión ya por asignación de retiro. Si uno recibe una persona de así de CASUR de retiro, ¿a ellos está obligado a pagarles pensión? Pues es que ellos no tienen una pensión. Tengo entendido que ese es un sistema, es como un bono lo que ellos reciben. Ujú. No está tipificado como una pensión, Sí, sino es un bono como en uso de buen retiro, ¿no? De todo las buen fuerzas. retiro, sí. Ajá. Entonces ellos podrían, yo conozco casos Mm, porque es que ellos salen muy jóvenes. sí. Entonces su actividad laboral, pues su capacidad productiva está ahí plena. Entonces trabajan y los afilian al sistema de seguridad social. ¿Y ahí ¿Por cómo qué? sería? Porque, Porque porque no ellos, es pensión. ellos, por decir algo en la parte de salud, ellos tienen su salud por medio de la Policía Nacional, y si ellos se afilian a otra salud, o sea, ahí no entiendo cómo sería eso, porque pues ellos se retirarían de la parte de la Policía Nacional.
pero eso no le quita a ellos beneficios de lo que ya han trabajado en la policía, ¿o cómo es esa parte? Hoy en día existe, afortunadamente, hay una manera de poder hacer ese pago solamente o pensión o salud. Antes no se podía, tenía que pagarse todo el sistema de seguridad social. Hoy en día se puede solamente la pensión, riesgos laborales. Por ejemplo, incluso hay Sí. personas que quieren seguir en el sistema, pasa, digamos, con servicio doméstico. Hay personas que Ujú. dicen, no, yo estoy en el CISBEN y pues no quiero, pues la idea es que la persona, lo ideal, digamos, lo ideal, el mundo ideal es que la persona si tiene un contrato de trabajo, pues pase al régimen contributivo y aporte a salud, ¿sí? Pero hay unos casos especiales donde pues solamente permite cotizar pensión. Pensión. Y si se necesita, tengo entendido que para los riesgos laborales se necesita, o sea, está como de la mano con la salud, pero si ellos siguen con la salud de la Policía Nacional, ¿cómo se hace ahí para afiliarlos a riesgos laborales? Depende del nivel de riesgo y la actividad que vayan a hacer en la empresa. Riesgos laborales hay nivel 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces depende mucho de la empresa en la que él vaya a laborar. Pero sí Porque se puede depende pagar de, aparte, o sea, sí, si él se queda con lo de la Policía Nacional, o sea, no se va a pagar salud, sí se puede pagar solo riesgos laborales. sí, deben pagarle riesgo laboral. Deben Ah, pagar, sí, perfecto. señor. Ah, Normalmente, perfecto. ¿sabes dónde hacen ese tipo de liquidaciones? Te pueden ayudar en las cajas de Entonces, compensación. listo. Digamos, Caja de en las compensación. cajas de compensación, ellos hoy en día están haciendo como este aporte de seguridad social. Entonces, la empresa, aunque la empresa es la que está obligada pues a hacer todo ese trámite, pero Sí, lo claro. ideal es que todo trabajador esté afiliado al sistema de riesgos laborales, porque no está exento de un accidente, de que pase algo. Entonces, siempre debe tener una cobertura. El sistema de riesgos laborales es muy, muy, muy importante. ¿Mm? Pero sí se puede Listo. hacer. Listo. Ah, bueno, perfecto. Muchas gracias. No a ti por tu pregunta. Y está el subsidio familiar. ¿Listo? Voy a ir avanzando acá. Entonces, mire, ¿cómo es el aporte que se hace en seguridad social? ¿Cómo es el aporte que se hace en seguridad social? Entonces, como es un régimen contributivo, en el caso de la salud y pensión, una parte paga el cotizante y otra paga el empleado. Entonces, por ejemplo, en el caso de salud, a la persona o al trabajador le van a descontar el 4% para pagar salud y el aporte que hace el empleador es el 8.5%, es igual para un total del 12.5%. ¿Sí? Una parte paga el empleador y otra parte el trabajador. En pensión pasa exactamente lo mismo, una parte paga el trabajador el 4% y el 12% paga el empleador para un total del 16%. ¿Mm? En riesgos laborales, ¿cómo pasa? En riesgos laborales, si es un contrato de trabajo, estos riesgos debe pagarlos 100% el empleador. Si yo tengo un contratista, que hoy en día se utiliza mucho esa modalidad de orden de prestación de servicios, que es a nivel de contratista, esta persona debe sí pagar sus riesgos laborales. ¿Mm? Esa persona debe asumir el pago de su riesgo, no lo paga la empresa, porque es una modalidad de vinculación diferente. Siempre y cuando el riesgo laboral esté entre 1, 2 y 3. Si el riesgo es un nivel 4 o 5, ahí sí lo debe pagar la empresa, así sea una orden de prestación de servicio, así sea un contratista. ¿Sí? El subsidio familiar, el pago lo hace 100% el empleador y equivale al 4% del salario que gane el trabajador. Ese es el pago. Ahí no le descuentan al trabajador, no deben descontarlo, lo debe asumir 100% la empresa. Listo, ya hablamos de seguridad social, ahora hablemos de prestaciones sociales. ¿Cuáles son los derechos? ¿Qué derechos tenemos en prestaciones sociales? Entonces, las prestaciones también son un derecho individual que tiene todo trabajador. Entonces, ¿qué tenemos como dentro de ellos? Entonces, bueno, están las licencias de maternidad. Las licencias de maternidad, esta licencia o de paternidad las debe asumir la EPS, o sea, cuando está afiliado al sistema de salud. Por eso es importante estar afiliado, porque cuando uno está afiliado a estas licencias, ¿quién las cubre? Las EPS. Si yo no estoy cubierto, si yo no estoy afiliada a la EPS, pues esta licencia de maternidad, ¿quién la tiene que asumir? Pues la empresa, por no haberme afiliado. ¿Sí? Entonces es importante, tanto la de maternidad como la de paternidad.
Las cesantías y los intereses de cesantías. ¿Qué son las cesantías? Pues es ese abono, ¿cierto? Que digamos que ese ahorro que se va haciendo en el fondo, en un fondo privado, público, donde se pretende que con ese dinero pues el trabajador pueda hacer un ahorro en caso de que de pronto se quede sin trabajo y pueda tener ahí un dinero que le permita pues solventar ese periodo que va a estar cesante. Sin embargo, ¿yo puedo retirar esas cesantías antes? Sí, yo las puedo retirar siempre y cuando sean para algunos destinos específicos. Por ejemplo, para estudio o para vivienda, solamente. Los intereses de cesantías corresponden al 12%, es decir, esos intereses que generan las cesantías, y casi siempre pues se pagan como el 31 de enero. Las cesantías normalmente las deben consignar el empleador máximo el 31, a veces hasta como el 14 de febrero les permitan consignar esas cesantías y pueden consignar cesantías e intereses al mismo fondo en el que yo estoy afiliada o pueden pagar los intereses de cesantías al trabajador y consignar las cesantías al fondo al que yo esté inscrito. Las primas de servicio, también importantísimas. Las primas de servicio, todo trabajador tiene derecho a una prima de servicio que equivale a un salario mensual, un salario de lo que usted gana. Normalmente se hace en 2 pagos. Un pago se lo hacen el 30 de junio y otro pago lo hacen por lo general a más tardar el 20 de diciembre. ¿Sí? Lo hacen en 2 pagos y equivale a un salario que gane el trabajador. El subsidio familiar, que ya les había hablado, que a veces dentro de esos subsidios familiar operan, pues lo operan las cajas de compensación, les dan un subsidio también a los cuando tienen hijos estudiando. Está también el tema de la recreación, el tema de capacitación que ofrecen esas cajas de compensación, que me parece muy, muy importante. La dotación también a la que nos dan es un tema de prestaciones sociales. Toda persona tiene derecho a 2 veces al año a su dotación, calzado y vestido. Entonces, también importante. Las vacaciones que hablábamos ahorita, vacaciones 15 días al año. ¿Qué pasa si yo no cumplí el año? Entonces, pues me van a liquidar, es decir, me las van a pagar proporcional al tiempo que yo estuve trabajando. ¿Sí? Si fueron 6 meses, pues me liquidan sobre 6 meses. Indemnizaciones por injusta causa. Entonces, esto aplica mucho sobre todo el tipo de contrato a término indefinido. Si yo despido a una persona sin una razón justificada, pues eso equivale a que la empresa deba indemnizar a esa persona y también le reconozca los intereses moratorios por esa indemnización. Es decir, lo que tarda en pagar esa indemnización también genera unos intereses moratorios. Y la sanción por no consignación de cesantías. Es que este tema es supremamente delicado y también está normatizado en el Código Sustantivo las sanciones que debe asumir la persona cuando no, la empresa cuando no paga las cesantías a sus trabajadores. Esto hace parte de las prestaciones sociales. Listo. Entonces ya hablamos de los derechos individuales y de los derechos, vamos a hablar de los derechos colectivos. A nivel colectivo, ¿a qué tenemos derecho? Pues toda persona tiene derecho, según nuestro Código Sustantivo de Trabajo, en el artículo 353, dice que toda persona tiene derecho a asociarse libremente. Libremente. ¿Para qué? Para poder luchar en sus defensas por algunos temas específicos. Entonces, de aquí salen los sindicatos, de aquí también salen las asociaciones profesionales, no solamente sindicatos, sino asociaciones profesionales. Entonces, hemos escuchado, por ejemplo, que existe la Asociación de Ingenieros, la Asociación de Médicos, la asociación, hace poco crearon una asociación o una agremiación de las personas que se dedican al apoyo de servicio doméstico, también en lucha de que se cumplan todos los derechos y que se les reconozcan todos los derechos laborales. Entonces, es agruparse para poder de forma conjunta hablar y liderar esos intereses que tienen en común, ¿no? No una sola persona, sino que se tiene en común. En nuestro país está habilitado, está permitido, es legal crear un sindicato. Entonces, ese es un derecho que se tiene a nivel colectivo. Entonces, los sindicatos son organizaciones sin ánimo de lucro
que integra trabajadores. ¿Cómo aplica en nuestro país? Deben haber mínimo 25 trabajadores para que se forme un sindicato. Y deben tener un objetivo claro, una promoción de intereses sociales, grupales, no de una sola persona, sino grupales, ¿cierto? Con estas 25 personas deben crear unos estatutos, es decir, tener una organización muy bien dirigida, debe tener un presidente, un secretario, un tesorero, todo bien organizadito, y con esos estatutos, el Ministerio de Trabajo, que es la entidad máxima en nuestro país que regula también todo el tema laboral, el Ministerio de Trabajo es el que da el aval de que funcione ese sindicato. No lo hace la empresa, lo hace el Ministerio de Trabajo, ¿sí? Y pues todo trabajador está en libre decisión de ingresar o retirarse de estos sindicatos, ¿sí? No es obligatorio estar ahí. Aquí les voy a dejar un videíto, pero creo que no les compartí sonido. Espérenme un segundito. Espérenme un segundito porque no les compartí aquí sonido. Y entonces no lo van a escuchar. Permítanme un segundo. Les comparto sonido. Compartir con audio. Chicos, perdónenme la vida, no sé qué pasó acá con mi equipo, me sacó, está rebelde sin causa. Ya les voy a confirmar aquí ahora sí el video. Qué pena con ustedes. Espérenme un segundito, nuevamente compartir mis pantallas. Compartir. Y me confirman si lo están. No sé qué pasa, voy a compartirles el audio y me saca el equipo. No sé qué está pasando al computador. A ver, vamos a ver si acá me va a sacar. Vamos a hacerlo así. ¿Están escuchando el audio, chicos?
Sí, señora. Listo. Gracias. OIT presenta la libertad sindical, un derecho fundamental. Hola, mi amor, ¿cómo estás? Hola papá, tengo que hacer una tarea sobre una organización social. Ah, puedes tomar como ejemplo el sindicato que tenemos en la fábrica. ¿El sindicato de tu trabajo? Ajá, claro. El sindicato es una organización social muy importante. ¿Sabes? Cuando yo llegué a la empresa no teníamos sindicato y teníamos muchos problemas. El salario era más bajo, las condiciones de salud y seguridad no eran buenas. A veces queríamos que el trabajo saliera mejor, pero nadie nos escuchaba y por cualquier diferencia se creaba un problema. Desde que formamos el sindicato, todo eso ha cambiado. Tenemos mejores condiciones de trabajo. Contamos con un salario que nos permite vivir dignamente. Los trabajadores y las trabajadoras están más contentos con su trabajo Y y... ya sé, se pusieron de acuerdo con el patrón para llegar a un entendimiento. Sí, firmamos un convenio colectivo que incluye, entre otras cosas, protección a la maternidad, oportunidades para que los compañeros y compañeras puedan estudiar y prepararse mejor para el trabajo. ¿Se te olvida algo? Pusieron la guardería donde está Juan. Claro, claro. Gracias a eso, tu mamá y yo podemos ir a nuestros trabajos mientras tu hermanito está en la guardería y tú en la escuela. Sí, todo el mundo sale ganando, incluso tu patrón. Exactamente. Mi patrón, o mejor dicho, la empresa, también se beneficia. Por medio de los convenios, llegamos a acuerdos sobre mejora de la productividad, turnos de trabajo, descansos, reemplazos, entrenamiento en el manejo de nueva maquinaria y formación profesional de acuerdo con las necesidades de la empresa. También nos ponemos de acuerdo sobre cómo cuidar mejor la seguridad y salud en el trabajo para que no haya accidentes ni enfermedades profesionales. Ahora las diferencias no se convierten en problemas. Hemos creado un comité de diálogo en la empresa y nos reunimos semanalmente para ver que se cumpla el convenio y analizar cualquier inconveniencia o reclamo que tenga un trabajador o trabajadora. Y cuando se presenta otro tipo de problemas, nos sentamos a hablar, patrón y trabajadores, y buscamos una solución. Practicamos lo que se llama diálogo social, que es el ejercicio de la democracia al interior de la empresa. Todos salimos beneficiados. La negociación colectiva es una de las formas más genuinas de diálogo social. Es importante porque permite a las y los trabajadores participar en la determinación de sus condiciones de empleo. Muchas gracias, Pa. Luego de lo que hemos conversado, pienso que sí puedo tomar el modelo del sindicato como una organización ejemplar de la sociedad. Sí, el sindicato es una organización muy importante, no solo para el lugar de trabajo, sino para toda la sociedad, porque luchamos por muchas cosas importantes como proteger el ambiente, lograr la igualdad entre hombres y mujeres, eliminar el acoso laboral, acabar con la esclavitud, erradicar el trabajo infantil y conseguir que los niños y niñas vayan a la escuela en lugar de estar trabajando. Porque como ya hemos hablado, lo de los niños y las niñas es... ¡El estudio! Exactamente. El sindicato es una organización social Muy importante. La libertad sindical está reconocida en los convenios de la Organización Internacional del Trabajo, en la Constitución y en la legislación nacional. El convenio número 87 sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación reconoce, entre otras cosas, el derecho de asociación de empleadores y de trabajadores. El convenio número 98 promueve la negociación colectiva en el mundo del trabajo. Se reconoce el libre funcionamiento de los sindicatos sin injerencia de ningún tipo. La libertad sindical es un derecho humano fundamental. Bueno, listo, chicos. Entonces ahí con eso vamos cerrando la temática. Vamos a avanzar rápido porque sé que ustedes ahorita tienen otra sesión con el instructor y entonces no los quiero demorar mucho. Este tema es bastante, pero es muy, muy chévere porque permite aclarar muchas dudas y conocer un poquito más de la temática de los derechos laborales.
Entonces, miren, vamos a pasar a continuación a revisar cuál es la evidencia que vamos a entregar. Esta evidencia es un documento, es un poquito larga, digamos, porque tiene tres partes, pero es muy interesante porque va a permitir que ustedes conozcan un poco más sobre este tema de los derechos laborales. Entonces, en este documento, ¿qué vamos a hacer? Vamos a construir un documento que tenga portada, introducción, desarrollo del taller, y en el desarrollo del taller vamos a colocar unos pantallazos de una actividad interactiva que ustedes van a realizar, una infografía y un mapa conceptual. Yo sé que ustedes dentro de su programa formativo les ha permitido desarrollar una creatividad muy grande y utilizan muchas herramientas digitales, pueden utilizarlas para hacer la infografía, el mapa conceptual, como de forma muy creativa. Ya les digo sobre qué lo van a hacer la infografía y el mapa conceptual. Y al final, pues una bibliografía o cibergrafía. Importante que siempre que consultemos, así sea la IA o otras fuentes de información, podamos colocar la bibliografía. Este documento, ustedes van a ir a la P8, componente de derechos fundamentales, ciudadanía laboral, derechos individuales y colectivos. Allí van a hacer el cargue de este documento. Entonces acá, importante, esta evidencia inicia el 1 de abril. Lo que pasa es que entendemos que hay una semana de receso, pues digamos de receso entre comillas de Semana Santa, que seguramente ustedes van a estar como haciendo otras actividades, entonces decidimos adelantar esta sesión que era el 1 de abril para hoy, para que ustedes vayan teniendo tiempito de desarrollarla, pero en la plataforma va a estar habilitada hasta el 1 de abril, ¿listo? El 1 de abril ya pueden subirla, pero pueden irla trabajando, ya ahorita les muestro cómo van mirando la guía. Y el 7 de abril cierra. El 7 de abril cerramos con esta evidencia y el 8 iniciamos con la siguiente evidencia, que vamos a tener sesión, bueno, yo les estoy contando de la siguiente semana, después de Semana Santa, cuando tenemos la sesión para la otra evidencia y ya con esa terminaríamos la competencia. Aquí les muestro un pantallazo donde ustedes pueden ver, recordar que estamos en la AP8, en material de formación, ustedes ahí en material de formación van a poder encontrar todo el material formativo de derechos fundamentales. Allí está toda la información si ustedes en algún momento necesitan consultar para poder desarrollar la evidencia. Ahí está toda la información. En material de formación le dan clic ahí y ahí buscan derechos fundamentales. Ahí está toda la información. Y aquí abajito dice componente fundamental, ciudadanía laboral, derechos individuales. Ahí es donde vamos a hacer el cargue. Todavía está oculto porque, como les digo, esta actividad va a estar habilitada a partir del 1 de abril. ¿Listo? Cuando ustedes van allá a la evidencia y le dan clic, van a encontrar el instrumento de evaluación. Van a encontrar el instrumento de evaluación y van a encontrar una guía. Ese documento es un documento pues que viene muy detallado, o sea, es la misma información que está en la guía de aprendizaje, solamente que en este documento viene solamente las indicaciones de derechos fundamentales, para que ustedes no tengan de pronto que mirar toda la información de la guía, sino derechos fundamentales. Si les parece, yo se la puedo compartir ahorita al grupo para que la tengan ahí de una forma más rápida. Y la puedan ir adelantando. Ahorita y con eso el primero, pues ya pueden ustedes empezar a subir las evidencias. Entonces, si les parece, yo les puedo dejar la evidencia, la guía, para que la empiecen a desarrollar. ¿Están viendo la pantalla aquí en la plataforma? Chicos. Sí, se ve. Listo. Entonces, miren, aquí está. Estamos en la plataforma, entonces en la P8. Aquí está derechos fundamentales, ahí está todo el material formativo, está la guía para que la consulten y esta es nuestra evidencia que va a estar habilitada en 18. Entonces, les voy a mostrar aquí. Sé que no pueden entrar todavía, pero para que ustedes sepan qué van a encontrar. Entonces, aquí encuentran el instrumento de evaluación y está la guía de la que les estaba hablando. Entonces, ahí le doy clic. Es un PDF donde nos describe qué se debe hacer en la evidencia. Entonces acá pues va a estar la introducción, la descripción de la evidencia, le sugiere qué documentos deben leer para poder
desarrollarla. Aquí está, esta información está en el material formativo. Bajan y acá está la primera actividad interactiva que es en EducaPlay. Le dan link acá y van a desarrollar esa herramienta, esa actividad interactiva. Van a tomar un pantallazo donde ojalá salga el nombre de cada persona y si no puede salir el nombre porque no tienen usuario, que salga la fecha y la hora en la que están haciendo la actividad. ¿Sí? Es una actividad interactiva. Aquí la segunda es hacer la infografía. Entonces la infografía la van a hacer con la temática de qué es una huelga, en qué consiste una huelga. Resolviendo estas preguntas van a desarrollar o hacer la infografía. Aquí también les trae el documento donde está la información para que lo puedan hacer. Y el mapa conceptual lo van a desarrollar también contestando estas preguntas que están acá. ¿Sí? ¿Qué es trabajo decente? ¿Cuál es el trabajo decente? Y también les dice dónde está la información. Todas estas temáticas las van a encontrar en el material de formación. Entonces yo les decía que si quieren y les parece, les comparto este documento en el chat, en el grupo de WhatsApp, para que ustedes vayan adelantando la actividad. No sé si les parezca. Sí, por favor. Listo. Ok. Listo, chicos. Entonces, yo se las voy a compartir, listo, para que ustedes la vayan realizando y con eso van armando su documento y ya el primero que va a estar habilitada la evidencia, pues ustedes la suben o después del primero. Tenemos hasta el 7. ¿Listo? La idea es que no se vayan a dejar acumular porque después empieza la otra evidencia y las otras evidencias técnicas y entonces pues se va complicando un poco la cosa. Entonces, bueno, chicos, no es más. No sé si tienen alguna duda, pregunta, inquietud. ¿Ninguna? Bueno, entonces ya los dejo porque qué pena, vamos corriendo porque tienen la otra sesión. Nuevamente agradecerles por haber estado acá, por haber participado, sé que estuvieron muy atentos. Espero que nuestra otra sesión sea también así muy participativa, les pueda dar muchas luces de esta temática y puedan desarrollar su evidencia de la mejor manera. Cualquier duda, pregunta que tengan, la grabación también va a quedar en unos minutos, en una media hora ya queda también la grabación en la plataforma y el resumen. Y ya les comparto el documento al WhatsApp para que también vayan haciendo la evidencia. Entonces les deseo una feliz noche, que tengan una jornada, continúen con una jornada muy exitosa y provechosa y productiva para cada uno de ustedes. Dios los bendiga. Nos encontramos después de Semana Santa. Gracias, instructora, igualmente. Hasta luego. Chao, Angie, que descansen. Buenas noches, profesora. Chao, Ángel. Chao, profe, muchas gracias. Con mucho gusto. Que descansen.